FM 89.1, Radio Universidad. Uno de los temas del día y otras cuestiones también, porque tenemos ahora un especialista, a pesar de que hemos charlado con Jorge Chamorro. Nos atiende Marcelo Elizondo, que es justamente especialista en comercio internacional, consultor, analista. Tiene el placer de atendernos. ¿Cómo le va, Marcelo? Buenas tardes. En serio. ¿Cómo anda? ¿Bien? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Trabajando. Bueno, no le queremos sacar demasiado tiempo, simplemente, y debe haber sido muy consultado en estas últimas horas, ¿cuáles las repercusiones que puede tener Argentina, ya sean los beneficios o realmente no he escuchado su opinión, porque hay una polémica que se ha planteado en estas últimas horas también, por parte de la política, digo, si conviene o no le conviene al país formar parte de, en este caso, los BRICS. ¿Cuál es su visión y, como especialista, cuál es su opinión? Bueno, lo primero que yo diría es que los BRICS no son un acuerdo comercial. O sea, no es un pacto entre países para favorecer comercio o inversiones. No es un acuerdo de libre comercio, no reduce aranceles en frontera, no destraba obstáculos para las relaciones entre las empresas. Los BRICS son un grupo de países asociados por la búsqueda de una confluencia entre gobiernos, no entre empresas, con algún objetivo geopolítico. Por lo tanto, no es esperable que el ingreso de la Argentina a los BRICS aparezca inmediatamente, podría ocurrir después, por otra decisión, algún incentivo al comercio o las inversiones, porque los BRICS no son eso. De hecho, nosotros somos aliados de Brasil, que es miembro de los BRICS, no somos en el Mercosur, y ahí sí tenemos un acuerdo de preferencias arancelarias en el Mercosur. O sea, pero no tenemos los BRICS no funcionan. El Mercosur sí es una alianza a nivel de negociaciones económicas, comerciales y exportaciones, pero los BRICS no. ¿Se entiende? Exacto. Los BRICS son una alianza, un grupo de países que trata de tener confluencias a nivel de políticas gubernamentales en términos internacionales, no geopolíticos. Los BRICS tienen una herramienta que es el Banco de los BRICS, que muchas veces es para financiar proyectos. El Banco de los BRICS no le presta a las empresas, le presta a los países, que después los gobiernos de los países pueden dirigir esos fondos a proyectos en los que participan empresas. Pero es más un acuerdo geopolítico o de búsqueda de confluencia de posiciones comunes entre países que un acuerdo de integración económico-comercial, que no lo es. Así no sea el objetivo principal. Hoy, sin contar a Argentina y a los nuevos países, ¿cómo funciona la dinámica entre los que están, entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica? ¿Hay, más allá de esta alianza que la describís más como política que comercial, hay un mayor flujo comercial también igualmente? Bueno, Brasil tiene en China su principal socio comercial en el mundo, pero a mí me parece honestamente que esto tiene más que ver con la complementariedad. Brasil es el principal exportador de productos agroindustriales del mundo y China es el principal importador, o sea que con BRICS o sin BRICS eso hubiera ocurrido igual. Bueno, tiene muy ahí parecido a la Argentina, digamos. Muy parecido a la Argentina, que la Argentina tiene con China un vínculo comercial fluido, nuestro segundo principal mercado en el mundo, sin tener ningún tipo de acuerdo o alianza. Ahora, Brasil no tiene una relación demasiado intensa con otros miembros de los BRICS, por ejemplo con Sudáfrica. Por lo tanto, yo diría que las relaciones comerciales tienen más que ver con lo que las empresas encuentran en las cadenas de valor como oportunidad que con lo que los gobiernos puedan promover. Por supuesto que si los gobiernos además generan incentivos, reducciones arancelarias recíprocas, coaliciones regulativas para reducir costos de adaptación del producto cuando ingresa de un mercado en otro, o incentivos para las inversiones, bueno, eso mejora, pero no es el caso de los BRICS. Eso no quiere decir que no pueda negociarse después, pero en el caso de los BRICS es más una alianza para decisiones de los gobiernos que puedan ser acordadas o planificadas. Y más allá de esto que después pueden generarse las posibilidades o no, digo, estar ahí también te acerca un poco, pero digo, en general, sacando la discusión de los BRICS o de los países que los conforman, en general las relaciones entre los países tienen que estar o idealmente deberían estar atadas a la ideología de cada país, o debe ir el comercio por separado? Es una muy buena pregunta. Yo diría,
el comercio ocurre más allá de la confluencia entre países. Y pensemos lo siguiente, los principales clientes recíprocos en el mundo son Estados Unidos y China, que son los principales adversarios en una guerra comercial, una disputa geoestratégica. Sin embargo, China y Estados Unidos se compran y venden entre sí más que ningún otro país con otro cliente. Y ahí hay una disputa geoestratégica, pero a la vez hay intereses comerciales por complementariedad. Y porque en realidad las empresas tienen una agenda propia, más allá de los países, y pueden ponerse obstáculos, guerras comerciales, sanciones, aranceles, pero las empresas cuando necesitan un producto lo compran y cuando encuentran un mercado lo venden. Por lo tanto, por un lado, las relaciones comerciales ocurren casi con una dinámica propia. Ahora, por otro lado, cuando hay incentivos surgidos de alianzas internacionales, eso todavía se potencia. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea hay un comercio muy intenso entre los miembros de la Unión Europea y bueno, porque ellos tienen libre comercio, tienen coaliciones regulativas y tienen una integración de mercados. Por lo que yo diría, si hay integración a través de acuerdos de libre comercio o de alianzas de integración económica, bueno, eso favorece. Ahora, si no lo hay, como pasa con la Argentina y China, por ejemplo, en este momento, que tenemos una relación muy intensa, pero no tenemos ningún pacto, bueno, quizás con menos fuerza, pero las cosas ocurren igual. Estamos charlando con Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, consultor, analista internacional, acerca de uno de los temas del día. Hace un rato con Jorge Chamorro, que también estuvimos analizando esta cuestión y sobre todo alguna declaración, por ejemplo, de Milei, en la que hablaba de esto de que las empresas puedan, algo de lo que decías vos, ¿no? Que las empresas puedan hacer su comercio con el país que quieran, con las empresas del país que quieran, pero no relacionarse como Estado. Y lo que decía Chamorro acá es que, eso lo puede hacer una empresa grande, pero la pyme que necesita expandirse, que quiere o tiene la posibilidad de volver a exportar, necesita del apoyo y de los acuerdos que pueda hacer un Estado también. ¿Vos lo ves de esa manera? Yo estoy de acuerdo con que si hay acuerdos, pactos de libre comercio, de integración, de complementación económica, todo es más sencillo, porque se reducen aranceles, se reducen los costos de adaptación de un producto cuando entra en otro mercado. Entonces sí, estoy de acuerdo con que donde hay pactos hay más fluidez, insisto. Nosotros tenemos dentro del Mercosur nuestro principal destino de exportaciones. Qué casualidad, porque tenemos un acuerdo de reducción de aranceles y de integración económica entre nosotros. Y lo mismo pasa dentro de la Unión Europea. El 80% de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos porque tiene un acuerdo de libre comercio. Así que ahí yo creo que si hay acuerdos de libre comercio, de integración, de reducción arancelaria recíproca, de complementación económica, de fomento de inversiones, todo eso potencia. Y favorece, por supuesto, a las pymes, porque les cuesta más pagar un arancel de ingreso. Ahora, eso potencia el comercio, pero yo no diría que es una condición inexorable. Donde ocurre, alimenta y multiplica. Donde no ocurre, los negocios, para los que pueden, quizás los más grandes, los que tienen más espaldas, de todas maneras, en menor dimensión, tienen lugar. O sea que ahí hay una diferencia sustancial entre la ocasión. Si hay acuerdo, mejor. Si no hay acuerdo, algunos igual lo hacen. Marcelo, fuiste muy claro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un gusto, gracias a ustedes. Adiós. Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, consultor, analista internacional, aquí analizando el capítulo del ingreso argentino a los BRICS en que se dio en estas últimas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.